Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes, como siempre, bienvenidos a una emisión más de Criterios para poder abordar esos temas que están aconteciendo en nuestro país. Y es que algo que ha sido sumamente aplaudido, como cuestionado también, son las medidas implementadas o comenzadas a implementar en los últimos días por el presidente de la República, Nayib Bukele. Bajo ese sentido, es necesario saber si en efecto las frutas, las verduras, la canasta básica en general ha reducido sus precios. Eso es lo primero. Lo segundo es, ¿estas medidas realmente son sostenibles? Lo tercero, a pesar de no ser un país que dependa de sí mismo alimentariamente hablando, aún así estas medidas pueden funcionar de alguna manera. Bueno, esto y más nosotros lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del director del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez. ¿Qué tal, Danilo? Muy buenas noches, encantadísimo como siempre. Muy buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación a su set, a su programa. Un cordial saludo a las amigas, los amigos que nos sintonizan esta noche, que nos permiten llegar a la intimidad de su hogar, tanto a través de esta señal y de todas las redes sociales que tiene el programa. Un abrazo a los consumidores. Y un placer que usted nos pueda estar acompañando, porque sabemos que es la persona idónea, la persona adecuada para poder abordar estos temas que para la gente son sumamente delicados y sumamente importantísimos. Entonces, vamos a ir entrando con ese primer punto con respecto a qué tanto las medidas que comienza a implementar el presidente Bukele pueden ser sumamente viables o sumamente factibles. Por ejemplo, el hecho de que durante la cadena nacional el presidente dijera, mire, para mañana ya tienen que estar reducidos esos precios. ¿Esto de verdad es posible hacerlo? ¿Se ha visto reflejado en los precios de los productos? Bueno, lo que nosotros hemos visto es que ha habido una leve disminución de precios contenidos en productos de la canasta básica alimentaria. Yo creo que era importante mandar un mensaje en el tema especulativo que estaba o que ha generado un carácter inflacionario de los precios de productos esenciales de la canasta básica alimentaria, sobre todo me refiero a las verduras, a las hortalizas, y que en efecto nosotros, antes del fenómeno de la lluvia, Fernando, pusimos en alerta. Recuerdo que subimos un X en la plataforma y ya con la advertencia que venía en la lluvia, y nosotros nos imaginamos de que podía pasar un fenómeno de carácter especulativo, conociendo cómo se comporta el mercado o los actores que intervienen en el proceso del mercado del sistema alimentario. Y ahí solicitamos, recuerdo yo, pusimos en copia a la Asamblea Legislativa, al señor presidente de la República, de que estuvieran alerta de lo que pudiera pasar con el precio de los alimentos. En efecto, pasó la lluvia, sí, e inmediatamente notamos el incremento de productos de la canasta básica alimentaria. No sé si producción pudiera mostrar, solo para mostrar el tema del carácter especulativo, sí, sí, que ahí está el chile verde, miren. Si venimos a la producción, si lo puede ser levemente más grande. Levemente más grande para que las amigas y los amigos televidentes lo puedan ver. Ahí está. La gráfica a la izquierda, las barras, muestra que prácticamente el
26 de junio del 2024, ya después del fenómeno de la lluvia, el saco de 140 a 150 unidades estaba en $32.50. La gráfica que está abajo, también después de la lluvia, estaba a $28, o sea, de 28 todavía subió a 32, a 32.50, y antes de las lluvias estaba a $22.83, que eso era el 14 de junio del 2024. Y la última, que está más abajito, que dice 10, ese es el precio que tenía en mayo del 2021. Lo interesante de analizar es las tres barras siguientes. Ha subido $22 con 22 a 28 a 32. Y entonces nos fuimos a analizar cómo estaba el precio en Guatemala, que es la central de mayoreo, que es el SEGMA, y resulta que el 1 de julio, ya cuando estuvimos cruzando la información, ya había bajado en 25.71, todavía baja en $20.21 después, ya en estos días de julio, pero en el recuadro del 24 de junio, esas 100 a 150 unidades estaban a $13.70. Eso era directamente el 24 de junio. Y el 24 de junio aproximadamente, acá, entre el 26, nosotros ya lo teníamos a $32.50. Vean ustedes el margen de ganancia. Y quiero además aprovechar, porque aquí hay varias cosas en esta imagen que estamos viendo, que no la quite por favor, porque voy a comentar después la otra gráfica. Ajá. Quiere decir que ahí se mostró la especulación. Estoy dando precios de mercado, tanto de precios de mercado nacional como el precio de mercado Guatemala. Sin embargo, los comerciantes no llegan a comprar al SEGMA. ¿Dónde es que compran? Se van directamente a los productores, en el caso de Guatemala. Sí. Y ahí es donde llegan a comprarle a los productores y le compran a precio más bajo que ese. Eso es importante tenerlo en cuenta, y aquí funciona también el mercado. Así funciona aquí también el mercado a nivel nacional con nuestros productores locales. Idéntico. Entonces, claro, el que anda en el negocio no se va a la tiendona para ir a revender. Ese lo hace el pequeño comerciante. El que está en el negocio propiamente se va directamente a los productores y le bota el precio al productor. Entonces, pero este es solo para que tengamos la referencia. Y luego tenemos la gráfica de la derecha, que yo lo único que quiero evidenciar y mostrar con esto es que eso que está en azulito es el precio, sobre todo la gris, la columna gris. Si se compara el precio del 26 de junio al del 7 de mayo del 2021, 26 de junio de 2024, el 7 de mayo, nosotros en ese producto tenemos en el mercado un incremento de 225%. Muchas gracias, yo ahí me quedo. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque por un lado, podemos analizar el caso de la especulación, pero por el otro lado podemos analizar el costo de los alimentos y cómo eso sin duda alguna va a repercutir en el costo de vida de la población salvadoreña. Ese es el propósito de esa imagen con datos oficiales, ¿verdad? Datos de gobierno de acá y datos de gobierno de allá. Entonces, usted me hizo la pregunta de que la medida del señor presidente de haberlo colocado, a mí me parece correcto en el sentido de atacar la especulación, de atacar este tema especulativo, porque en efecto nosotros dijimos aquel dicho, en río revuelto ganancia de pescadores. Entonces dijimos, alguien o alguienes, que no son muchos, están en la cadena de suministros de los alimentos haciendo un gran negocio, jugando con el hambre de la población consumidora.
y que por tanto hay que atacarla y hay que ver de qué manera se enfrenta a esta situación que afecta a la población consumidora. Entonces, ¿es correcta la medida? Sí, es correcta. Yo creo que tal vez sería importante que se mandara un mensaje desde el gobierno de que aquí no hay que asustar a los pobres comerciantes, sobre todo a los pequeños comerciantes, que son los que llegan a comprar a la tiendona, los camiones que se abastecen, que andan en las colonias, o las señoras que están en los mercados. Creo que hay que mandar un mensaje de que tampoco es que ellos sean los responsables de que esos precios estén altos. Sí. Aquí el problema fundamental de que los precios estén altos tiene que ver con los grandes importadores, de ese alguien o alguienes que tienen concentrado el mercado en materia de la importación, Fernando. Y es que con esto nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial, no sin antes mencionarles que para el siguiente bloque es necesario analizar qué tan positivo es la eliminación de aranceles y si, como se dice por ahí, realmente todos los productos de lo que se menciona que es la canasta básica ampliada tenían aranceles o hay algunos que en efecto pues de igual manera no tenían. Pausa comercial, retornamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y es que seguimos abordando este análisis sobre las medidas económicas y qué tanto pueden afectar o impactar en el bolsillo de las y los salvadoreños. Ahora bien, con las medidas que ha tomado en principio el presidente respecto a los productos de la canasta básica, en principio, ¿realmente ha habido una variación en los precios? ¿Será que ya ninguno se incrementó o hay algo que todavía no termina de cuadrar? Por favor, Danilo Pérez. Sí, una excelente pregunta, Fernando, le agradezco por esa pregunta. Si producción, fíjese que yo traigo un cuadro en el material que mandé, si producción nos pudiera ayudar con un cuadro, más abajo está, es un cuadro de precios, ahí está. Ok, sí, sí. Ese cuadro es importantísimo que lo analicemos, sobre todo en la penúltima columna que dice 15 de julio del 2024. El 25 nos hemos concentrado en algunos productos en el análisis. Veamos. En la papa soloma grande, el 26 de junio del 2024, el quintal estaba a $85 y el 15 de julio está a $100. Y quiero aclarar que el 26 son los precios oficiales de gobierno y el del 15 de julio son a partir de nuestros sondeos, porque ya el Ministerio de Agricultura dejó de publicar los precios y la Defensoría del Consumidor dejó de publicar los precios. Ambos. Yo creo que no es adecuado el que no se estén publicando los precios. Me imagino que es parte de alguna estrategia, pero es importante que se sigan publicando los precios, no para generar una crítica de carácter destructiva, sino que por transparencia de mercado y que se vuelve fundamental. Ojalá el señor presidente de la República le haga el llamado a estos dos funcionarios públicos de la cartera del Ministerio de Agricultura y de la Defensoría del Consumidor a que publiquen los precios, porque como dije, la publicación de los precios da transparencia. Entonces,
¿Cuánto se ha incrementado solo del 26 de junio al 26 de julio? 17.65%. En el caso del chile verde grande, del saco de 140 a 155 unidades, en el mismo análisis que estamos haciendo del 26 de junio, estaba 32.50 y ahora en promedio más o menos de lo que hemos encontrado en la tiendona y en el mercado central, ha pasado a $40. Bajó levemente un poco, pero hay un incremento de 23.08%. El whisky verde mediano, hemos visto el incremento todavía en 25% en ese periodo, y el tomate de pasta mediano que no bajaba, que está un poquito más caro, pero sigue altísimo, que está en $40. ¿Por qué? Y por último, esa columna que está marcada en amarillo, también es importante analizarlo, porque esos eran los precios que nosotros teníamos en los precios de la canasta básica alimentaria hasta 2021, que venían estables, digamos. Entonces, si usted agarra esa columna de precios de 7 de mayo del 2021 y solo lo compara con los precios del 26 de junio del 2024, vea usted los incrementos impresionantes. La papa soloma, 112% de incremento. La grande, la cebolla blanca sin tallo grande, 114%, pasando de $10 a $21. La cebolla blanca sin tallo mediana, 131%. El chile verde pasando de 10 a 32.50, y así sucesivamente. Lo único que se nota que ha bajado es el guineo, que es una de las frutas contenida en la canasta básica alimentaria. Es lo único, pero de ahí todo, absolutamente todo, viene subiendo. Hay unas leves variaciones en algunos meses de los periodos de los años, pero son muy breves, son muy leves. Entonces, por eso es que cuando la población está diciendo que está preocupada por la situación económica, que a mí me sorprende en las encuestas, la última que ha sacado la Francisco Gavidia, prácticamente está diciendo que 9 de cada 10 salvadoreños estamos preocupados por la situación económica. Y no es para menos, porque con estos precios, pues esto tiene unos impactos en el tema de seguridad alimentaria, nutricional, en el tema de cómo colocar los alimentos a los niños, a nuestros adultos mayores. Entonces, este es un tema muy delicado, muy sensible. Está correlacionado eso de 9-10 salvadoreños con la preocupación del alto costo de los alimentos, el tema del desempleo, etcétera. De hecho, esta universidad es interesante dentro del análisis que hace, que dice que 72% de la población tiene un ingreso menor a $500. Y quiero aclarar que ingreso no es salario, es salario más otra forma, más otra fuente, otra fuente de que usted recibe. Entonces puede ser remesa o puede ser cualquier negocito que haga la población para conseguir más dinerito. Entonces 72% abajo de eso, y otros 30 y pico por ciento, creo que es 32% que menciona, que están más o menos ganando abajo del salario mínimo. Entonces sí es una situación preocupante. Por eso es que nosotros, como Centro para la Defensa del Consumidor, CDC, para que no veamos solo el análisis desde el tema de la producción, porque nos preocupa el consumo, muchísimo nos preocupa el tema del consumo, hemos propuesto el incremento al salario mínimo, que lo hemos propuesto en un 25% en agosto de este año. Pues tocaría ya la revisión del salario mínimo, porque fue en agosto del 2021 que se aprobó el incremento del actual salario mínimo. Ya llegamos a los 3 años y toca esto.
yo creo que lo que ha dicho el señor presidente de la República recientemente, creo que el día de ayer, en su mensaje, de que no solo hay que ver la parte de la macroeconomía, sino que también la microeconomía, precisamente todo este análisis que nosotros como CDC estamos haciendo, lo hacemos desde la perspectiva de la microeconomía. Y yo creo que lo entiende, lo comprende muy bien porque lo explica, de que uno en la macroeconomía puede hablar de crecimiento, que de las exportaciones, etcétera. Y entonces nosotros siempre hemos sostenido y hemos dicho de que qué bueno que haya crecimiento económico, qué bueno que haya exportación de algunos sectores, pero todo lo malo está precisamente ahorita en la parte de la microeconomía. ¿Qué significa la microeconomía? El día a día de la población salvadoreña, el día a día de cómo la población salvadoreña se rebusca por conseguir sus alimentos, por llevar esos alimentos a su mesita, al grupo familiar. Eso es, francamente, lo que ahorita está resintiendo la población y creo que está mandando un mensaje fuerte y contundente al gobierno. Yo he habilitado una cuenta TikTok, les comento. Ahí me he colocado como BMPMCDC y hemos subido una nota de una entrevista que es sobre la propuesta del salario mínimo. Sí. Ya llevamos más de 300,000 vistas, llevamos muchísimos comentarios sobre ese tema, donde la población está demandando el tema del incremento al salario mínimo. Entonces, yo creo que esto desde la microeconomía se vuelve fundamental y esencial para mejorar las condiciones de vida. No es mucho el incremento, es apenas un 25%, podemos dar los datos de cuánto esto significa, pero se necesita mejorar esa situación económica, Fernando. Ahora, así con esto nos vamos a trasladar a nuestra siguiente pausa comercial para seguir analizando las medidas de la actual administración. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Y otro de los puntos a abordar es la eliminación de aranceles a la canasta básica ampliada. A ver, ¿esto qué significa? Que en efecto va a haber un gran alivio en el bolsillo de los salvadoreños, que en efecto toda la canasta básica ampliada tenía aranceles, o es que algunos ya gozaban de ese privilegio. Pero antes que otra cosa, ¿cuál es la diferencia o en qué consiste una canasta básica y una canasta ampliada? Por favor, Danilo Pérez, esas diferencias. No, muchísimas gracias. También es una pregunta muy importante. Quiero empezar diciéndole a los amigos, amigas consumidoras, que la canasta básica alimentaria, y me disculpo que solo hablo y no lo aclaro, la canasta básica alimentaria es la que está compuesta por 22 productos, no más. Ese es lo que tiene El Salvador. Ya he dicho yo en otros programas y en este mismo programa, la diferencia entre la rural y que es la más baja en los productos de toda la región centroamericana. Nicaragua nos gana por un producto, Guatemala tiene 33 productos, Costa Rica, Panamá tienen 52 productos. Entonces nosotros tenemos solamente 22 productos, los otros países incorporan el pescado, pero de eso hablamos, de productos alimenticios. En esos 22 productos está la leche fluida, está todo el grupo de las mantecas, que es manteca vegetal, animal, que la margarina, que la mantequilla, o sea, esos productos. De ahí están los cereales, que el arroz, que el frijol, que lo que se llama la tortilla o su equivalente al maíz,
está el tema de las verduras, el whisky, el chile verde, el tomate, la cebolla, el repollo, no más de esas verduras, de esos vegetales, el azúcar, de la fruta, la naranja, el guineo y el plátano. Todo eso suma 22 productos. Ahora bien, en la pregunta que usted me hace, Fernando, sobre el tema de qué es canasta ampliada, quiero decir que en la referencia teórica, bibliográfica que tenemos en el país, simplemente se menciona como 2 veces el costo de la canasta básica alimentaria. Pero quiero aclarar que ese concepto de canasta básica y de esa canasta ampliada de mercado es un concepto que en cierta medida es utilizado o encuentra su símil con el tema de costo de vida. La Constitución y el Código de Trabajo sí mencionan el costo de vida. Cuando se da la discusión, cuando se dan las discusiones de los incrementos al salario mínimo, se tiene en cuenta sin duda alguna lo que establece la Constitución y lo que establece el Código de Trabajo. Y entonces dicen, bueno, vamos a analizar cómo está el costo de vida. Entonces, ¿cuál es el símil? Es como decir, analicemos el costo, la canasta ampliada, ¿ya? Para que tengamos la similitud de lo que estoy hablando. Nada más que cuando uno habla de costo de vida o habla de canasta ampliada, tiene que tomar en cuenta no solo los 22 productos de la canasta básica alimentaria, sino que además tiene que incluir el vestuario, tiene que incluir gastos de salud, tiene que incluir gastos de educación y tiene que incluir gastos de vivienda. Eso está colocado en la Constitución y eso está colocado en el Código de Trabajo. Entonces, aclarado esta cuestión teórica, de este marco conceptual teórico, vámonos al tema de los aranceles. Entonces, el señor presidente planteó que se iban a eliminar los aranceles. Yo todavía no conozco, no sé si ya mandó la propuesta de ley, pero solo quiero recordar que desde el año 2022 ya se había enviado una propuesta de estos aranceles, de la eliminación de los aranceles. Mucho se ha discutido ya que las verduras, las hortalizas no pagaban aranceles precisamente en el marco de los tratados de libre comercio entre la región, que están excluidos, etcétera. Y se incorporaron otros productos en esa propuesta, que se hizo, que ya fue aprobada desde el 2022, inclusive ampliada. Entonces ahora él dice va a incluir más. Lo que pasa es que ya las verduras, las hortalizas, pues ya no pagaban y ya vemos que la medida de aranceles no ha generado efecto. Sí. Pues eso no ha generado efecto. Ahí yo estoy mostrando los datos, mostré los datos de cómo van los precios. Precisamente es la gran crisis que tenemos, ¿va? Entonces la medida de aranceles no va a generar ningún impacto, lo voy a llamar, en el tema de las verduras, de los precios de las verduras y de las hortalizas. En el tema de las grasas, los aceites, uno lo que pudiera decir, pues puede ser que estén, que hayan disminuido un poquito de precio. Sí y no. Sí y no, porque si uno va a comprar aceite, nos encontramos que al contrario, las presentaciones de aceite han disminuido la cantidad, que es una estrategia de marketing, de mercado, sí, para hacerle creer a la gente que es la misma presentación, pero es menos cantidad y el precio es más alto. O sea, no es que haya disminuido el precio. Los aceites siguen caros, ¿me explico? Entonces, yo creo que el tema de los aranceles habría que ponerle muchísima atención, porque quien puede terminar siendo beneficiado en todo esto son los importadores.
y no el consumidor final. Donde se debiera de hacer un poco mejor el análisis es en el tema del IVA. Nosotros vamos a empezar a analizar este tema. No quisiera ser irresponsable en generar una posición todavía con el tema del IVA, porque queremos analizar. Sabemos que el IVA es uno de los ingresos fundamentales que llegan a las arcas del Estado. Entonces hay que ser muy responsable también en este tipo de propuestas. Entonces estamos en un análisis con el tema del IVA para ver qué propuestas se pueden hacer al Ejecutivo de tal manera que ellos la puedan considerar. Pero desde la perspectiva de los aranceles, Fernando, yo francamente en nuestro análisis nosotros no vemos que vaya a tener un impacto en el tema significativo de los precios. Pero cuando nosotros hablamos de tratar de quitarle el IVA a la canasta básica alimenticia, también es de evaluar qué tan viable es poder hacerlo. Es decir, sería un gran impacto, digamos, a la macroeconomía, pero un gran beneficio a la microeconomía. Definitivamente, voy a adelantar opinión por la pregunta, pero todavía no tenemos, yo diría que todavía no tenemos una posición cerrada, pero voy a adelantar análisis. Sí. Si nos vamos a una cadena de supermercado, en este caso el consumidor que compra el producto, digamos el frijol, el huevo, el arroz, pues a la hora de que el precio que está establecido por el súper y a usted le descontaran ese 13%, ¿generaría un impacto positivo? Sí, generaría un impacto positivo. El tema es en aquellos lugares de la informalidad, donde está el precio del frijol, donde está el precio del huevo, donde está el precio del arroz, en el marco de la informalidad. Cómo eso se traduce, cómo inclusive, y habría que analizarlo, el comerciante, el gran comerciante, no termina con cara feliz porque le han quitado el IVA. Entonces aquí hay que cruzar varias cuestiones dentro del análisis antes de hacer una propuesta por esta vía. Nosotros vamos a analizarlo y vamos a proponerlo de manera responsable, Fernando. Pero en materia de los aranceles, pues como digo, no vemos nosotros que vaya a generar un impacto a la baja. ¿Y qué tal la idea de una central de abastecimiento? ¿Realmente será algo sumamente positivo, algo sumamente viable y sostenible? Eso tras la pausa comercial. Así es, una idea de una central de abastecimiento. Esto para muchos han pensado que es el equivalente a lo que fue el Instituto Regulador de Abastecimiento, lo que usted conocía como IRA. Pero realmente es una medida muy positiva, es una medida que puede funcionar, es algo que como salvadoreños realmente estábamos esperando. Danilo Pérez. Mire, fíjese que nosotros, Fernando, ahí por el año 2013, 2014, propusimos, de hace 10 años, desde la sociedad civil propusimos que hubieran centrales de abastecimiento. O sea, eso no es nuevo. Esa es una propuesta que nosotros hicimos. Sí es una lástima, vean, sí es una lástima que desde la Asamblea Legislativa, nosotros en el 2014 presentamos la propuesta de ley de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, que además aquí está contemplado en este documento de modelo de sistemas alimentarios que es del gobierno de El Salvador, de sistemas alimentarios sostenibles,
Y hay ahí un compromiso que dice que, hablando de la rectoría y gobernanza, iban a aprobar la ley SAN, la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Le quitaron la S de soberanía y solo le dejaron la S de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Hay compromisos además de que va a mejorar toda la gobernanza, etcétera. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene grandes deudas, grandes deudas. Y una de las deudas es no retomar el debate y la aprobación de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Qué bueno que por mucha presión se aprobó la Ley de Recursos Hídricos, pero no han aprobado una ley que es fundamental. Y ahí están las propuestas, ellos la tienen, pero la tienen engavetada. Ojalá, yo cuando escucho al señor presidente de la República haciendo estas propuestas, cuando leo todo este documento del modelo de sistemas alimentarios que tiene El Salvador, lo felicito, muy bueno, muy buen documento. Uno ve cosas que están reflejadas en la propuesta de ley de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional. Entonces sería importante que en materia de políticas públicas se aprobara esta ley. Porque, como todas y todos sabemos, los marcos legales dan certeza jurídica, independientemente del funcionario que esté en una cartera de gobierno o de gobierno inclusive, pero queda establecida una ley. Esa es la ventaja. No es para afectar una ley, no es ese propósito, es precisamente para avanzar. Entonces, nosotros propusimos las centrales de abastecimiento. ¿Qué significa la central de abastecimiento? Que ahí van a tener que llegar comerciantes a comercializar. Porque no hay que negarlo, no hay que negarlo. Vuelvo a decir el dicho, en río revuelto, ganancia de pescadores. Y lo que nosotros hemos visto en el pasado es que hay una mafia. No tengo yo la información, no soy quien yo para decir fulano o menganito es la mafia, pero sin duda alguna quienes están en el gobierno sí tienen la información y pueden rastrear la información. Lo que sí es obvio es que hay una mafia. Creo yo que hay que ponerle muchísima atención a la cadena de suministro, desde se compra, a cómo se compra y a cómo se vende al precio. Bueno, nosotros sabemos que si una señora o un señor quiere ir a poner a venderse sus aguacatitos, sus productos en el mercado, sabemos de que los otros comerciantes se molestan si lo lleva a precio más bajo. Sí. Es que hasta en eso va, hasta en eso, hablando del detalle. Lo que pasa es que en los principales lugares de abastecimiento que tiene el país, ahí sí hay un control fuertísimo. Entonces, la idea de generar una central de abastecimiento es positiva, sí es positiva. El tema es quiénes son los que van a vender y a dónde vas a comprar. Y me voy a ir al tema de a dónde vas a ir a comprar, porque ya está claro que la oferta de producción nacional, pues no hay. Ya he indicado, yo he señalado, a partir de los datos de la información, que la dependencia alimentaria en las hortalizas es de 93.2%. Dicho en otros términos, de 10 tomates que comemos, 9 son importados. ¿Y no te decían que se había reducido la dependencia? No. La dependencia, no. Yo creo que estos temas hay que analizarlo sin pasionismo y además con mucho dato. En el lapso de 4 años, 2019
en la producción 2019-2020, hemos analizado 2019, 2020, 2022, 2023, el tomate se sembraron en la producción 2019-2020 671 manzanas de tomate y 2022-2023 bajó a 572. En el caso del repollo pasó de 850 manzanas a 592 manzanas. Cayó. En el caso de la papa, pasó de 459 a 340 y así sucesivamente. Otras hortalizas, de 839 manzanas a 25 manzanas, datos oficiales. Y encima de todo, aparte de la producción de manzana, el tema de la importación en materia monetaria. En ese mismo periodo, la importación pasó del 2019 de 45 millones de dólares a 54 millones de dólares al 2023. O sea, esto no puede ser más contundente que decir, en efecto, no se logra satisfacer la demanda, no hay oferta y por tanto hay que revertir esa matriz productiva agropecuaria. ¿Cómo se revierte la matriz productiva agropecuaria? Sembrando, produciendo. Creo que hay que analizar detenidamente ese subsidio que se ha dado de $75. Ya los productores han dicho incansablemente que el PAF antes costaba, el paquete agrícola familiar costaba $110, pero la tarjeta cayó a $75. ¿Y qué hace usted con 75? ¿Y qué hace usted con 75? No, claro, ese es el problema. Ya de por sí es un recorte de los 110 a los 75 y además han dicho los productores que llegan a los agroservicios y tienen que pagar IVA al agroservicio. Entonces todavía hay una disminución del 13%. Entonces es menos de 75, dólares, 60 y pico de dólares. Entonces, ¿eso afecta a la producción? Sí, afecta a la producción. Yo he dicho públicamente que a mí el tema del mecanismo de la tarjeta me gusta, pero lo que no es adecuado es que haya habido una disminución en el tema de la disponibilidad financiera y recursos porque afecta a la producción. El tema del crédito que necesitan los productores. Esto lo dice el modelo de sistemas alimentarios. Ahí dice que se va a dar crédito a los productores, a las mujeres productoras, etcétera. Entonces, estas son de las cuestiones que se deben de mejorar porque, a ver, si usted solo se queda con el tema del esfuerzo que se está haciendo con los agromercados, que también me parece positivo, pero también hay que ser claro, franco y honesto, eso no logra satisfacer la demanda nacional para ir a comprar a los agromercados o el centro de abasto. ¿A dónde sí podíamos hablar ya a profundidad de un cambio? Cambiar la matriz productiva agropecuaria invirtiendo en la producción nacional. Y termino, vámonos al lado del consumo, se vuelve estratégico y necesario el incremento al salario del 25%, Fernando. Y así es como nos vamos a la última pausa. Por favor, no nos cambie. Regresamos en breve. Finalmente, ¿qué tan viable es incrementar el salario mínimo un 25%? Danilo Pérez. Es viable. Yo creo que el gobierno, por eso lo que dijo ayer el señor presidente, que dijo hay una desigualdad, hay que atacar la desigualdad. Estoy de acuerdo con el señor presidente cuando menciona la desigualdad.
hay que atacarla. 110 multimillonarios en este país, frente a casi ya 2 millones de personas en situación de pobreza. Nosotros estamos proponiendo, señor presidente, que se incremente el salario mínimo del sector comercio, que pase de 364 a 456 dólares, y del agropecuario de 243 a 304 dólares. Nosotros estamos claros que el dinero no lo puede asumir la microempresa y el sector agropecuario. El incremento del salario que yo estoy mencionando, en el análisis que hemos hecho, cuesta 477 millones de dólares. Esos 477 millones deben de ser subsidiados. ¿Y de dónde debiera de salir ese dinero? De gravar, poner un impuesto a los multimillonarios de este país, señor presidente. Porque si no, no atacamos la desigualdad. La mayoría de los multimillonarios, a partir de un informe de Oxfam, más de las 3/4 partes de los multimillonarios están de acuerdo a que se grave la riqueza, y yo creo que ya es la hora de pegar ese golpe de timón en el país para generar el cambio. Ojalá que el señor presidente de la República instruya al Consejo Nacional del Salario Mínimo a que se inicie ya el debate del incremento al salario mínimo. Totalmente. Danilo Pérez, se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin agradecerles por sus criterios en torno a estas medidas económicas y esperamos tenerlo próximamente. Muchísimas gracias, Fernando, por el espacio, se lo agradezco mucho. Gracias a las amigas, los amigos consumidores que pues sí que nos permitieron estar en esta intimidad de su hogar. Yo les mando un gran abrazo, cuiden mucho su salud, cuídense mucho del dengue y de otras enfermedades que están en esta época. Un abrazo. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado. Una vez más, como siempre, recuerde que el criterio más importante, aspecto por aspecto, lo tiene usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.